Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. En If En defensa de la felicidad, un auténtico tratado de la felicidad, Mathieu Ricard, biólogo molecular convertido en monje budista, propone un acercamiento profundo y accesible a la comprensión de la felicidad y cómo podemos aspirar a ella en nuestras vidas diarias. Este libro, que sintetiza décadas de práctica espiritual y diálogos con grandes pensadores del mundo, busca demostrar que la felicidad no es solo una posibilidad, sino un derecho inherente a nuestra condición humana. Ricard, con una mezcla de anecdóticas personales, investigaciones científicas y enseñanzas budistas, detalla cómo cultivar habilidades mentales para alcanzar la paz interior y una felicidad duradera, independientemente de las circunstancias externas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, definición y naturaleza de la felicidad. Mathieu Ricard plantea que la felicidad no debe ser entendida como una serie de picos de placer y euforia, sino como un estado profundo de serenidad y plenitud que prevalece más allá de las condiciones cambiantes de la vida. Argumenta que la verdadera felicidad es un fenómeno que emerge de la comprensión y acceptance de la impermanencia y de nuestro propio potencial como seres humanos para cultivar cualidades como el altruismo, la paciencia y la compasión. El autor desmonta el mito de que la felicidad es un destino alcanzable solo bajo circunstancias ideales y expone cómo podemos acercarnos a ella mediante el desarrollo consciente de nuestra mente. En segundo lugar, el papel de la mente en la felicidad. En este capítulo, Ricard profundiza en cómo nuestra percepción y nuestras respuestas mentales a las experiencias influyen directamente en nuestro bienestar emocional. Subraya la importancia de entrenar la mente para abordar pensamientos y emociones de manera que fortalezcan nuestra capacidad de vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Detalla prácticas como la meditación y la atención plena como métodos efectivos para mejorar nuestra capacidad de controlar nuestra mente, minimizando el impacto de los pensamientos negativos y cultivando una visión más compasiva y equitativa de nuestro entorno. En tercer lugar, altruismo como camino hacia la felicidad. Ricard argumenta que en el corazón de la felicidad verdadera y duradera se encuentra el altruismo y el amor incondicional. A través de su experiencia como monje y sus conversaciones con líderes espirituales y científicos, explica cómo cultivar el altruismo no solo mejora la vida de otros, sino que también nutre nuestro propio bienestar interior. Propone ejercicios y prácticas cotidianas que pueden ayudar a desarrollar estos sentimientos expansivos hacia otros, lo que a su vez desencadena un ciclo positivo de emociones y comportamientos que refuerzan nuestra propia felicidad. En cuarto lugar, la interdependencia y la felicidad. Ricard aborda el concepto budista de interdependencia, explicando cómo el reconocimiento de nuestra conexión fundamental con todos los seres puede ayudarnos a entender mejor la naturaleza de la felicidad. Discute cómo este entendimiento puede aliviar el sufrimiento y conducir a una mayor empatía y acciones compasivas. Al percibir cómo nuestras acciones afectan a los demás y viceversa, somos más capaces de adoptar comportamientos que promuevan bienestar y armonía, tanto a nivel individual como colectivo. Por último, superación del ego y la felicidad. Finalmente, el autor explora la relación entre el ego y la infelicidad. Ricard sostiene que gran parte de nuestro sufrimiento proviene del apego excesivo a nuestra propia imagen y percepciones. Provee estrategias para desidentificarnos de nuestro ego, permitiendo así que la verdadera felicidad florezca. La disolución del ego lleva a una experiencia de libertad y paz interna, estados esenciales para alcanzar la felicidad sostenible según el autor. En conclusión, Mathieu Ricard En defensa de la felicidad propone un camino accesible y revolucionario hacia la felicidad que desafía nuestras concepciones occidentales. Este libro es esencial para cualquier persona interesada en el desarrollo personal, la psicología budista o simplemente en buscar una vida más plena y feliz. Las enseñanzas de Ricard pueden beneficiar a todos al ofrecer herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional, la resiliencia mental y las relaciones interpersonales. Ya sea que estés buscando una mejora personal o una transformación más profunda, este tratado ofrece una guía valiosa que puede tener un impacto transformador en tu vida. Si deseas apoyar a Mathieu Ricard, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.